Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sea la hora que esté viendo este trabajo maestro. Antes que nada quiero decirle el título de mi presentación, la cual es el cuadro comparativo, el cual nos habla acerca de los pensamientos prefilosóficos, los cuales son mítico, mágico, filosófico y religioso. En este cuadro comparativo podrá encontrar usted, maestro, su definición, una definición corta, las características de estos pensamientos filosóficos, algunos ejemplos, así también como algunas imágenes alusivas a estos pensamientos. Bueno, ahora sí, empecemos con esto. Antes que nada, me gustaría darle a conocer algunas definiciones cortas de lo que viene siendo el mito y la filosofía. El mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Eso quiere decir, con otras palabras y más coloquialmente, eso quiere decir que un mito puede ser ya sea verídico o no. La mayoría de estos no son verídicos, los cuales hablan acerca de algunos seres sobrenaturales, como por ejemplo superfuerza, superpoderes, etcétera, ¿no? O algunos extraordinarios, como por ejemplo son los golems, los duendes, los unicornios, etcétera, ¿no? Y en la filosofía viene siendo el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. En otras palabras, la filosofía es un conjunto que utiliza el pensamiento más que nada para establecer nuestros pensamientos, vaya, de los humanos, de cómo vamos a obrar, etcétera. Ahora sí, para iniciar con este cuadro comparativo, me gustaría decirle algunas definiciones acerca de los pensamientos, los cuales son mítico, mágico, filosófico y religioso. En la definición de mítico podemos encontrar que es un tipo de cosmovisión o intento de explicación de la realidad caracterizada por el uso de una lógica basada en el simbolismo. Esto quiere decir a que mítico se refiere a que es un tipo de intentar explicar algo en la realidad, ya sea algo de carácter utilizando algún simbolismo, por ejemplo puede ser magia, brujería o con el muñeco dudo, ¿no? La definición del pensamiento mágico es más que nada una forma de pensar que se basa en la imaginación, las tradiciones, las emociones o la fe, lo que hace que sus expresiones carezcan de una argumentación lógica. Las siguientes características del pensamiento mágico son que es egocéntrico en los niños, son supersticiosos y también cuentan con algunos delirios. En características del filosófico nos encontramos con que las características de ese pensamiento son que es sistemático, analítico, racional, histórico, global y crítico. En las características del pensamiento religioso podemos observar que esas características son que es dogmático. Esto quiere decir que se acepta, pero a la vez no, ya que carece de argumentos debido a que se sustenta en la fe. Se pone en práctica mediante rituales y rezos. Algunos ejemplos de los pensamientos son: en el mítico nos encontramos con los ejemplos de la magia, como antes lo había mencionado, la brujería e incluso la bioenergética. En el ejemplo mágico nos encontramos que cuando alguien tiene el pensamiento de que una playera, ropa o accesorio da una suerte por haber ganado la lotería, algún torneo deportivo, etcétera. Eso quiere decir que, gané tal cosa con una playera de tal estilo. Es de la buena suerte. Es un ejemplo de pensamiento mágico. En ejemplo de pensamiento filosófico nos encontramos con que el sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Eso quiere decir a que ya la persona sabia es aquella la cual piensa todo lo que va a decir. Por eso siempre nos dicen: piensa antes lo que vas a decir, y si no es bueno, mejor no lo digas. En el ejemplo del pensamiento religioso nos encontramos con el inicio de la vida con Adán y Eva, que particularmente todo el mundo lo conoce, ese inicio de la vida. Y ya, pues a continuación son algunas imágenes de estos pensamientos.
Muchas gracias, maestro.